Muy bien, seguimos este segundo bloque. Estoy disponible con las maldades de Interferencia.cl, periodismo independiente con Andrés Almeida. ¿Cómo está, Andrés? Bienvenido al escenario del poder. Estamos de vuelta. Estamos de vuelta. Presencialmente, ¿no? Hemos volvido, dijo. Hemos vuelto. Se decía en mi tierra. Hemos volvido. Como MacArthur. Como MacArthur. Volveré. Hemos vuelto. Oye, estábamos recién hablando con el diputado Juan Luis Castro del PS, ¿no? Que él, parece que Chilin también del PS, son los dos, no tengo seguro si Chilin... Solo Castro, creo. Solo Castro votó, sí. ¿verdad? Sí. Votó a favor de que Daniel Jadwe diera explicaciones por un anuario escolar. No, impresionante. ¿Qué ves tú de fondo de todo eso, ¿no? Que sea la UDI lo que lo haga me parece de una hipocresía completa cuando jamás en su vida han dicho nada por los 20 detenidos desaparecidos judíos que existen, judíos chilenos que existen en Chile, de partida Carlos Berger, ¿no? Que es el marido de la diputada Hertz, Carmen Hertz, ¿no? Entonces, me parece de una hipocresía completa. ¿Cuándo han dicho algo respecto de ellos, ¿no? De la chica Aarón, o sea, hay una serie de víctimas judías que no hay que ir tan lejos, ¿no? como para ir a buscarla y reivindicarla. Entonces yo creo que es un momento tal vez no como para hacer ese reconocimiento. Pero ahora que tenga el apoyo de la ADC, que tenga el apoyo del PPD, claro, bueno, que tenga el apoyo del Partido Radical, a manera de abstención o a manera de voto definitivamente a favor. Sí, es un anticomunismo que lo hemos conversado acá, que es un anticomunismo muy fuerte, que va a emerger en la campaña de múltiples formas y que, bueno, tiene este efecto. Ahora, no sé si es que esto va a tener el efecto buscado. Yo creo que en algún momento Daniel Jadwe va a tener que dar palabras, digamos, de tranquilizar a los judíos que podrían sentirse eventualmente con cierta justicia un poco amenazados, pero yo creo que él debiera hacer eso, pero no bajo con una pistola en la frente. Entonces le están pidiendo que haga algo que seguramente va a hacer en algún momento, pero con los debidos formas. ¿Qué tiene que ver la Cámara con exigirle una explicación a alguien por un anuario que ni siquiera escribió del año 83, en un momento en que había dictadura y que el conflicto además árabe-israelí estaba ardiendo, ¿no? Entonces, y un chico de 17 años, ese Jadwe. Entonces, claro. Bueno, yo creo que a mí me gustaría saber... ¿Pero qué esconde esa malla? Porque obviamente es una tontera, ¿no? Porque además, si tú estar en contra de un genocidio de un pueblo como Palestina, si por eso uno es antijudío, digamos, es como si los que están en contra del genocidio de Pinochet fueran antichilenos, ¿no? Sí, mira, yo creo que hay una cosa particularmente agresiva hacia los judíos en general, ¿eh? Entonces yo en eso siempre tengo un poquito como de doble check. A mí me gustaría que Jadwe manifestara palabras amables hacia los judíos. Hay que diferenciar los judíos de los israelíes y de los israelíes del Estado de Israel. O sea, son dimensiones diferentes. A mí sí me gustaría que él tuviera palabras amables hacia los judíos, y de hecho muchos judíos que son partidarios de él han salido de su defensa. Entonces yo creo que eso se va a producir algo interesante ahí, en un momento como de reivindicación por parte del candidato. Pero en estas condiciones es imposible que él hable de eso, porque él estaría aceptando una especie de culpabilidad por parte de una bancada que ha sido defensora de los violadores de los derechos humanos y que lo saca a pizarrón. Entonces, más encima es contraproducente, porque no produce el acto que todos queremos saber, que es qué opina hoy día Jadwe sobre el pueblo judío. Entonces me parece que ha sido todo mal pensado, todo... Hemos hablado acá de la importancia que han tenido incluso el pueblo judío en el impulso de las ideas laicas chilenas, ¿no? Desde el siglo XIX en adelante, y la creación de grandes instituciones. Y aquí es interesante porque también Jadwe, me imagino que se da cuenta que ya para ser presidente de la República ya hay que empezar a ver y tener una mirada también mucho más ancha de todas las gentes que participan, ¿no? De toda la ciudadanía que conforma una nación, ¿no? Sí, claro. Además, tampoco digamos que la UDI es muy projudía. Yo no sé de judíos que estén en la UDI. Hasta a los palestinos les ha costado estar en la UDI, así que tampoco es muy indecoroso lo que ha hecho. Hay una desesperación sin duda política aquí de encontrar algo, ¿no? Sí, también, ¿no? Sí, hay una búsqueda de estar bombardeando constantemente esa candidatura a propósito de algo que en las formas recuerda, digamos, un Chile de polarización que creo que Jadwe no ha aportado tanto como para que haya ese clima que más bien viene de la vereda al frente. Sí, a mí yo te preguntaba esto de que por voto directo o por abstención haya apoyado a la ADC, el PPD y el Partido Radical, ¿no? A la derecha, podría estar dando alguna luz de lo que podrían ser futuras alianzas, ¿no?
Sí. En las parlamentarias de noviembre y en las presidenciales de noviembre, ¿no? Fíjate los nombres, son todos súper operadores también. Han sido siempre operadores y articuladores de otros negocios, ¿no? Salvo capaz el caso de Zafirio, que yo no lo entiendo, ¿no? Pero el resto siempre han sido nombres que han estado dispuestos a poner su nombre para salvar de acusaciones constitucionales. Entonces, a mí me parece que eso responde más bien a agendas propias de estas personas que han tenido, digamos, beneficio de ser una especie de articulación entre el partido del orden de la derecha económica o la derecha política con esa articulación que hubo con la concertación. Entonces, no sé si es que esto responde a lógicas partidistas tan claras. Evidentemente en la DC hay un anticomunismo mucho más fuerte. Sí. Y bueno, también en el PPD, entonces, en el Partido Radical. Sí, el Partido Radical, esos votos, acuérdate cómo votaron, habría que revisar, ¿no? Cómo votaron para Piñera. Tucapel Jiménez se abstuvo, por ejemplo. Sí, me llamó la atención también. Pepe Out también se abstuvo. Pepe Out, bueno, sí, Pepe pero Out. eso no me llama la atención. Lorenzini también, digamos. Hay otros dos que dijeron que habían votado mal, que se habían equivocado y pidieron disculpas, ¿no? Ah, sí. Como Karim, ¿cómo se llama? Bianchi, dijo que se había equivocado, y también Mulet dijo que se había equivocado. Sí, Mulet también me llamó la atención. Votación. Se había equivocado y que había Mulet corregido después que se había equivocado en el voto. Sí. Además, no nos olvidemos que el Partido Comunista tiene de íconos a Karl Marx y a Trotsky, ¿no? Partiendo por judío, digamos, hablando de judío. Sí, entonces también es como... La presencia judía en el PC chileno también es así importante. ¿Recuerda claro, el ex Kirchberg, ¿no? El rector Kirchberg de la Universidad Técnica, que fue sacado de la Universidad Técnica, judío también, ¿no? Sí, entre tantos más, ¿no? Cuando tú hablabas de Bayer, de Carlos Berger, por ejemplo. Y de los top 20 desapareció. Esa es una carta de Miguel Loner que él mandó y que la difundió la diputada Hertz, que recomiendo leerla esa carta, ¿no? Porque ahí él es judío, ¿no? Y da cuenta un poco de toda esta hipocresía con respecto de esta manera de buscarle a Jadwe, digamos, algo que está muy atrás. Y como te digo, yo igual creo que en algún momento él tiene que dar palabras amables hacia los judíos y tranquilizadoras, pero no va con una pistola en la mesa. Exacto. No sé si por lo de Teitelbaum, por ejemplo, ¿no? Más o menos el apellido me suena un poco... Bueno, me cae la duda, fíjate. Pueden haber buena pregunta. Ya. Sigamos entonces y empecemos a ver cuál es el anuario que trajo Interferencia.cl, el semanario en realidad, ¿no? Las noticias de esta semana, conversadas con su editor general. Pasado por esta, que dice que científicos afirman que el MinSal, el Ministerio de Salud, tiene un cerco de datos que impide investigar bien la pandemia en Chile, esto por el COVID-19. Lisette Fosa y Camilo Solís la afirman, ¿no? Dicen que el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ciencias no han entregado datos desagregados, clave, para comprender qué está pasando con la pandemia, en especial ahora con la amenaza de esta variante Delta. Andrés. Nada nuevo bajo el sol, solamente que estamos en una situación pandémica muy extraña. Tenemos a casi toda la población vacunada y la pandemia no remite. Eso requiere de dobles lupas y no solamente la investigación que pueden hacer los científicos que son afines al gobierno. Y estos investigadores están pidiendo información para poder contrastar hipótesis y llegar a cierto conocimiento científico para tratar de entender lo que está pasando. Tenemos temas, por supuesto, con vigilancia genómica, que es un desastre. No hay nada, digamos, de esa información que se necesite, o sea, que los científicos necesitan para poder entender mejor lo que está sucediendo. Y bueno, y todo el tema de las vacunas y lo que pasa en las UCI, ¿no? Como quiénes son las personas que están hoy día cayendo a la UCI y están muriendo y están necesitando respiradores. Bueno, hay una información que solamente tiene unas pocas capas de desagregación, pero tú necesitas saber no solamente la edad, tú necesitas saber también el perfil socioeconómico, tú necesitas saber las comorbilidades, tú necesitas saber de qué comunas provienen, sexo, etc. Entonces tienes una serie de dudas que te hacen muy difícil a la comunidad científica independiente encontrar, digamos, pistas que nos permitan saber y entender qué está pasando con la pandemia. Y no es nada nuevo porque ya vimos desde la época de Mañalich cuando reportaba datos para la OMS distintos a los que reportaba para el país por los muertos, ¿no? Entonces... hay un manejo sumamente opaco de esta información. ¿Y a qué se deberían estos cercos de datos según estos científicos en la nota? No lo sé, pero... estarían escondiendo? No lo sé, ¿Cuáles serían las preocupaciones de la autoridad? Ahí entraríamos a especular, ¿no? Pero ponte tú, me llama mucho la atención que toda la información que generó el doctor Araoz, con la cual se establecieron la seguridad y la eficiencia de la vacuna Sinovac, no haya sido pasada por pares.
Esto quiere decir que la información no ha sido abierta para que investigadores independientes que no tienen intereses con Sinovac, ni con la Universidad Católica, ni con Arauz, ni con todo el grupo que está levantando esto, diga sí, ok, yo te valido los datos porque los vi y eso significa entregar toda la información desagregada. Sí. Entonces hay algo, yo me imagino que tiene que ver con la pregunta que todos nos hacemos, ¿qué está pasando con la vacuna de Sinovac? Claro, porque hay más personas mayores de 60, 70 años que están cayendo, digamos. Claro, además lo dijo Kalergis en la tercera, ¿no? O sea, una de cada 3 personas no están teniendo los anticuerpos suficientes después de 6 meses de vacunado. Entonces, y eso es altísimo. Y ya si tú piensas, saca la cuenta, que ya hay personas que están pronto a cumplir los 6 meses de la vacunación. Y hay otras preguntas, ¿no? Acá hay decisiones políticas. Tercera dosis, sin duda, ¿no? Pero, ¿cuál? Eso nos decía Juan Luis Castro recién, que es médico internista también, el diputado, que ya las mayores de 60 años deberían estar vacunándose ahora, dice, los que tienen la CoronaVac de Sinovac, y no con la misma, sino que con otra. Claro. Nombró la Pfizer, él, digamos, ¿no? Pero poner un refuerzo a las personas mayores de 60 años. Claro. Sí, yo creo que las dudas sobre las vacunas Sinovac no es traición a la patria. Estos son dudas de la comunidad científica que han aparecido incluso en reportajes del New York Times, que existen dudas sobre... evidentemente la vacuna evita morir, pero no evita la difusión de la pandemia. No corta el contagio. A diferencia de otras vacunas que tampoco la evitan completamente, pero pasa lo que pasó con Israel o lo que pasó con Estados Unidos, que la curva de contagios bajó considerablemente. Ahora viene la variante Delta, que eso es como... Eso te iba a decir, porque Israel tenían ya videos de niños sacándose la mascarilla, en fin, y ahora han tenido que volver a la mascarilla. Sí, por la variante Delta. Y ellos no tienen la corona, porque no, ellos tienen otra vacuna. Claro, entonces yo lo que yo veo, esto es una hipótesis, no lo puedo probar, es que lo que yo veo, lo que yo intuyo es que aquí hay un problema con la CoronaVac que no ayuda, digamos, a la inmunidad de rebaño y toda esa cuestión. Y lo que está pasando con eso es que están aprovechando la llegada de la vacuna de la variante Delta para echarle la culpa a la variante Delta de los problemas que se han suscitado previos a la prevalecencia de la variante Delta en la situación pandémica de los últimos meses. En los últimos meses la explicación no tiene que ver con la Delta. No sé, a lo mejor la vigilancia genómica es un desastre, entonces a lo mejor sí algo tiene que ver con la variante Delta, pero pensemos que a lo mejor por los tiempos en que se produjo la expansión de esta variante, pensemos que no debiera ser mucho más que un par de semanas o 2 semanas que ya puede haber transmisión comunitaria de la variante Delta. Entonces, explicar la tercera dosis por la variante Delta es una manera de no hacerse cargo del desastre previo a la llegada de la variante Delta. Claro, recordemos que nosotros tenemos CoronaVac en Chile gracias al empuje de la Universidad Católica, que comenzó cuando se decretó la pandemia a hacer estos estudios. La Universidad Católica del rector Sánchez, lo hemos entrevistado acá también, a quien estoy disponible, y el doctor Sánchez fue el que empujó, ¿no?, y convenció al gobierno duramente para que trajera estas vacunas de Sinovac, ¿no?, de emergencias, para poder controlar esta pandemia, cosa que se hizo en un primer momento, pero ahora hay un convenio con Sinovac para hacer la vacuna en Chile. Claro. Por lo tanto, hay que ver ahí realmente cuál es la verdad, digamos, y hasta dónde se podría ser una vacuna eficiente ya en esta etapa de la pandemia, ¿no? Hay conflicto de interés. Ahora, dicho eso, hay que vacunarse con lo que haya, eso también es cierto. O sea, porque igual ayuda, digamos, sí, claro, eso está comprobado, ¿no? Sí, no, está comprobado. Si no hay otra vacuna, hay que ponerse la que haya. Me tocó AstraZeneca, que era la que tenía todo el mundo más dudas, y me la puse porque era la que había. Hay que ponerse la vacuna, eso no cabe ninguna duda, pero es muy distinto no generar visión crítica con respecto a lo que está pasando con el tema de las vacunas. Te doy un dato más. El medio de investigación peruano, Ojo Público, investigó cómo fue que el expresidente Vizcarra se llegó a saltar la fila con la Sinopharm. Y descubrió que los chinos lo que habían hecho era generar una dosis extra para el personal que estaba en los ensayos clínicos. Bueno, y ese fue el mecanismo por el cual se produjo una cantidad X de nuevas vacunas, de vacunas que no estaban en el registro de contabilidad. Y ahí esas son las vacunas que fueron a dar senadores, a Vizcarra, etc. Bueno, este medio dio
con la misma fórmula que se aplicó con la vacuna CanSino en Chile. O sea, se le ofreció a ellos también una especie como de añadido de vacuna. Aquí está el TPQ, claro. Esta nota la trajeron ustedes también. Sí. Entonces aquí los chinos también, hay una guerra diplomática detrás de esto, pero los chinos no son actores inocentes. El embajador salió a defender a los cuatro vientos, a quebrar lanzas con respecto a la vacuna china, pero ojo, que están estos elementos. Oye, ojo, la nota dice que quien trajo la vacuna CanSino a Chile, que no aceptaron esas, ¿cómo se llama?, dosis extra. Pero es algo que hay que investigar. ¿Por qué la están ofreciendo los chinos entonces? Bueno, yo entrevisté a raíz de esta polémica que hay en el mundo entero con la vacuna CoronaVac de Sinovac, entrevisté al encargado en Chile de esto, y él decía que aquí había poco menos una guerra geopolítica contra China, y por eso se está diciendo esto en contra de CoronaVac de Sinovac, y por eso que, por ejemplo, en Europa le han cerrado las puertas. O sea, se habla, digamos, de esta guerra que va más allá de lo farmacéutico ya a estas alturas, ¿no? Sí, pero y de lo económico incluso. Pero hay que mirar, o sea, no tiene que venir un meteorólogo a decir que está lloviendo. Es evidente que si está todo el mundo vacunado, claro, y no baja los niveles de contagio, quiere decir que la vacuna no sirve para eso. Claro, pero él pone para eso, no para lo otro. Claro, él pone el ejemplo del Reino Unido y pone el ejemplo de Israel, donde no se pusieron la vacuna china, digamos, ninguna vacuna china, y están volviendo a lo mismo por esta variante Delta. Pero el New York Times pone el ejemplo de Mongolia, pone el ejemplo de Exacto. Chile y pone el ejemplo de Seychelles, países donde tienen arriba del 50% de vacunación con vacunas chinas, Sinopharm o Sinovac, y resulta que la pandemia sigue como si nada. Entonces, como si nada en el sentido de la transmisión, no de la letalidad, porque lo que sí ha bajado es la letalidad de la enfermedad, o la mortalidad. Entonces, eso es muy importante repetirlo también como medio de bacomunicación, ¿no? O sea, vacunarse es importante porque te impide, o al menos reduce mucho las posibilidades que te intuben, ¿no? O que mueras. Y con eso que mueras también como posibilidad, ¿verdad? Sí. Ahora, si no detiene de alguna manera la transmisión, también pasa que hay tanta gente que, aunque sea menos letal, va a inundar igual los centros de salud y va a terminar muriendo la gente porque no va a haber infraestructura para atenderla. Entonces, es muy relevante poder bajar la transmisión. Obviamente, si la vacuna no sirve, entonces hay que pensar en medidas no farmacológicas, que es lo que nadie está haciendo. Muy bien. Seguimos con viene relacionada con esto, es la que viene ahora de interferencia.cl, tiene que ver con un abogado, el abogado Soto, dice, un toque de queda de 1 año y 3 meses supone una medida permanente y transgrede los derechos humanos. Es profesor de Derechos Humanos de Carabineros, fue el abogado Soto, ¿no? Y dice que entonces el jurista y coronel en retiro de la Policía Uniformada señala que esta medida restrictiva solo es legítima si es temporal y señala que en esta materia el Congreso ha fallado en controlar al Congreso. ¿Qué tal? Mira. Sí, mira, es súper importante esta nota porque nadie se explica que llevemos 1 año y 3 meses con toque de queda. La gente tiene que hacer lo que tiene que hacer, lo va a hacer en los horarios que la autoridad lo permita. ¿Ya? Si yo tengo que ir a darle la ropa a mi abuelita, voy a ir a la hora que sea, ¿no? Igual voy a ir, ¿no? Si en la noche o no, eso no es algo, digamos, que impida el contagio. Es poco idóneo, lo explica bien Soto en la entrevista, ¿no? No es una medida idónea porque tú al final haces lo que tienes que hacer en cualquier horario. Entonces lo que él dice es que cuando un toque de queda se justifica cuando es una medida temporal. Que ayuda, digamos, a solucionar un problema como el que está. Algo focal, digamos. Algo focal, pero cuando ya se extiende 1 año y 3 meses ya es una transgresión completa a los derechos humanos porque no ayuda, no es idónea, no es algo que una medida sanitaria que esté usando el resto del mundo y tú digas ahí están bajando los contagios gracias al toque de queda. Nadie ha investigado el toque de queda como con su eficiencia sanitaria. Y además es discriminativa porque ¿por qué te imponen a ti un toque de queda, por ejemplo, si tú eres un empresario nocturno? O sea, ¿por qué puedes tú almorzar en un restaurante con terraza hoy día y no podrías cenar en ese mismo restaurante, ¿no? O sea, hay una discriminación también con respecto de los emprendedores y los emprendimientos y de las empresas que funcionan de noche. Entonces, bueno, y algo muy interesante que dice Soto es que las personas pueden ir a recurrir a un recurso de protección, a un recurso de amparo, y si es que no, pueden acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Claro, porque esto es una transgresión que nadie ha visto, pero que realmente es enorme. Esté bajo un estado de excepción, porque estamos en un estado de excepción, digamos, ¿no? Sí, pero donde algunas leyes
son distintas o se toman de manera distinta. Claro, pero lo que él dice es que la legislación internacional, los estándares internacionales que rigen esto no admitiría un estado, un toque de queda permanente, porque por definición el toque de queda tiene que ser transitorio. Mira lo que dijo Jaime Mañalich, ¿no? Que también fue, recordémoslo, ¿no? Ministro de Salud al respecto. Yo diría que hay una cosa que hay que tratar de evitar a toda costa, que es la reunión de mucha gente junta, hablando unos con otros, sin mascarilla, etcétera. Para eso no se necesita toque de queda. Y yo soy partidario de ir disminuyendo esa medida, porque creo que es disparar con un cañón, digamos, a una mosca, sin minimizar al coronavirus, por supuesto. Muy bien, esto lo dijo esta mañana en Radio Infinita. Mira, dispararle con un cañón a una mosca. Sí, no, es un absurdo. El toque de queda tiene que ver con control social, eso no me cabe ninguna duda, ¿no? O sea, tiene que ver con evitar el estallido social. Yo creo que ahora incluso hasta inútil con eso, porque las cosas se han causado de manera electoral, pero sinceremos, ¿no? Y además, a mí me parece que lo dice Soto, es muy claro, ¿no? El Congreso ha sido totalmente, ha renunciado a su deber de fiscalizar al gobierno respecto de esta medida, porque es una medida que afecta a todos. Yo me siento sumamente vulnerado por no tener derecho a salir, digamos, en la noche. ¿Qué tiene que ver? Se puede salir de día, porque no de noche. Ya, oye, llegamos a la primera pausa ya, por lo menos del bloque con Interferencia.cl, pero antes de irnos al corte, quiero dejar lanzado lo que viene, o algo de lo que viene, ¿no? Esto está interesante, lo del St. George, fíjate, ¿no? Que el rector Halm marca giro ultraconservador en emblemático colegio católico progre del Barrio Alto, porque tiene que ver mucho con una historia, una película además, Machuca, que retrató muy bien ese giro que quiso dar el St. George en los años 70, a principios de los 70, antes de, obviamente del golpe, ¿no? Lo conversamos, esto y más, lo conversamos con Interferencia.cl y ese giro conservador ahí en ese colegio de la clase alta chilena. Una pausa y volvemos. Pero ni como que actuarla, entonces. Ya, estábamos hablando con Andrés Almeida Zarata, que dejamos ahí lanzada antes de irnos al corte, que tiene que ver con este colegio de la elite chilena, ¿no? De la clase alta chilena, tradicional, muy tradicional, como el St. George College, ¿no? Que dice entonces que marca este rector Halm un giro ultraconservador en este colegio católico progre del Barrio Alto. Este es un sacerdote estadounidense, la nota es de Lisette Fossa, y dice que entre otros, ¿no? Hay cursos de abstinencia sexual. ¿Cómo serán esos cursos? ¿No? ¿En qué constarán? No, mira, son... Y Dios las matemáticas. Te cuento, constan de una señora Vigil, que es una ginecóloga, que es la ideóloga del programa de abstinencia sexual de Bolsonaro, así que no es poca cosa. Viene con buenos pergaminos. Entonces, claro. International. Sí, Teen Star Teen, no me acuerdo cómo se llama el programa. ¿Es chilena? Ella es chilena, claro, pero está, digamos, dentro del círculo global de conservadurismo católico. Y este sacerdote Halm trae eso al St. George, que claro, muchos de nuestros lectores decían, ¿y a quién le puede importar lo que pasa en un colegio cuico? Bueno, no vieron Machuca. No, pero es muy interesante. Pues, y además porque es un colegio que tiene mucha gente influyente. O sea, la elite. Sí, claro. No solamente, también de izquierda, ¿no? Aquí parece que Insulza en uno de ellos, que salió acá. O sea, hay PS metidos acá, digamos. Sí, hay montones de Georgians, ¿no? que son... gente influyente, el propio Wood, ¿no? Ahí está Machuca, todos estos cabros tienen 40 años ahora, esta película es como de los 90, ¿no? Sí. Oye, ¿quiénes son los de este colegio? ¿De dónde son? ¿De qué congregaciones? Holy Cross es una congregación que tiene sede principal en Estados Unidos y bueno, este cura Whelan, que es el que trae al St. George un aires nuevos en la época de los 70, ¿no? Cuando estaban cambios mundiales, entonces... En Estados Unidos se produjo ese cambio y llegó por rebote a Chile. Y eso atrajo a un sector de la élite que se siente, digamos, élite, por supuesto, pero que necesita educar a sus hijos en un ambiente más distendido, más abierto. Más inclusivo, claro. Recordemos, para los que no han visto la película Machuca, que retrata, me imagino que Andrés Gut fue alumno, ¿no? Porque le llamó la atención eso. Y retrata este plan de integración social que hubo de tener compañeros pobres, ¿no? Como era Machuca, dentro de estas salas de clase de niños adinerados, ¿no? Y el conflicto que eso generaba, y eso, todo lo que todo eso generó. Cristian Leporati también, director de Escuela de la Publicidad de la Diego Portales hoy,
¿Recuerda eso? Él fue alumno durante este periodo y qué significó encontrarse con estos chilenos pobres, ¿no? Que llegaban y que eran tratados también, claro, como un poco como bichos raros, ¿no? La integración fue muy difícil, la forma en que se hizo, ¿no? Bueno, hay que recordar que el San George fue el único colegio privado que fue intervenido con militares. O sea, también había, digamos, un germen de algo, de una élite que se sentía interpelada por los cambios sociales de Chile y que apostó por los cambios. Entonces, tiene una historia muy interesante y mucha gente ha puesto a sus hijos en esos colegios por esa historia también, ¿no? O sea, es un colegio que obviamente también hay sectores de derecha y hay discusión, pero esa era la gracia que tenía el San George, ¿no? Que era transversal, esa era como una palabra que se usaba. Y llegó este sacerdote y ha tratado de transformarlo en lo que ellos llaman en los colegios del Opus Dei, ¿no? Como el Tabancura. El Tabancura nace cuando el San George se vuelve transversal, ¿no? Y ahora esta vuelta hacia los valores ultra conservadores tiene muy molesto a 2.000 Georgians, ¿no? No es un número menor. ¿Georgians se llaman los exalumnos? Eso sí, le dicen. Se llaman los Georgians. Sí. Oye, hay una historia entretenida o interesante también que tiene que ver con el San George en los 70. Víctor Jara, hacen un festival ellos de música y Víctor Jara va a tocar en ese festival y se juntó tanta gente que lo tuvieron que hacer aquí en Pero del Día, ¿no? Donde estaban en otro colegio, digamos, ¿no? En otra sede y estaban los hijos estaban los Pérez Lloma ahí, que eran los hijos de Pérez Sujovic en ese momento. Bueno, uno de ellos llegó a ser ministro, también, Armando Pérez Lloma. Sí. Y Víctor Jara hizo Preguntas por Puerto Montt, la canción Preguntas por Puerto Montt, que era en contra de Pérez Sujovic. Y Sujovic había sido asesinado después. Sí. Y bueno, fue una canción que le pesó mucho a Víctor Jara, porque obviamente se le culpó, etcétera, haciendo que él no tenía la culpa en el fondo. Y fue el VOP, que es unos zafados, digamos, de ultra izquierda, claro. Pero no se sabe, porque también nunca se supo de dónde eran realmente, ¿no? Porque se atribuían... y Víctor Jara fue sacado a piedrazo ahí. Tuvo que salir de San George, o sea, de ese evento del San George. Sí, es progre para la élite, digamos, no es que no es un colegio revolucionario, ni mucho menos. Tenían unos murales y los murales tenían a la Bachelet, a la Violeta Parra y a la Gabriela Mistral, no tenían a la Gladys Marín ni a la Machi. Sí, o sea, claro, es un estándar de progresismo bien de élite también. O sea, por eso también las críticas que recibimos nosotros, que a mí me gustaban, ¿no? Porque decía, ¿por qué se preocupan de esto? ¿No? El Chile Nuevo no se preocupa por el colegio que tú saliste. Ahí hicieron críticas de qué, de las lectores. Los lectores más jóvenes, especialmente. Yo pensé que Pero muy interesante, pues cabrón. Esta cuestión tiene que ver con el Chile. Y además aquí muchos de estos van a ser los que van a mandar, o van a intentar mandar al menos el Chile de mañana, ¿no? De la elite. Sí, de la elite de todos lados. No, esa influencia no se va a acabar de un día para otro. Y además hay gente interesante, porque de alguna manera igual van a contrapelo de su propio contexto. Entonces, igual vale la pena hablar con personas que han salido de ese colegio, porque tiene una mirada distinta, o sea, efectivamente. Y una tradición distinta. Pintaron murales, o sea, mandó lo censuró. Este rector mandó a... Lo censuró. Eran murales de Violeta Parra, sí. ¿De quién más? De la Gabriela Mistral y de la Bachelet. Y lo censuró, o sea, simplemente era un espacio donde ellos discutían sobre la sociedad, alumnos, ¿no? Adolescentes, como Jadwe, y discutían sobre la sociedad y lo que había, y llegaron y lo con el anuario, con el anuario, ahí escribían el anuario, para que los critiquen a futuro, digamos. Sí. Oye, ustedes juntan una actividad de matemática, ¿no? Donde se ve esto de Dios, una prueba, ¿no? Sí. Acá dice, diferenciar entre números racionales e irracionales los caracterizan y señalan su ubicación relativa en una recta numérica y además comprenden la densidad del conjunto numérico de los números reales vinculado a este nuevo concepto con la naturaleza infinita de los números y Dios. ¿Cuántos ángeles caben en la punta de una aguja? El equipo de matemática dice, manda un abrazo, en fin, todo, ¿no? Saludo matemática y sigue acá el concepto. Esto es como la guía que muestran los profesores de cómo se... Es una parábola, ¿no? Mira, aquí el infinito de la naturaleza infinita de Dios significa simplemente que Dios existe aparte de y no está limitado por el tiempo y el espacio. Infinito significa sin límites. Por esto, cuando nos referimos a Dios como infinito, generalmente nos referimos a Él en términos como omnisciente, en fin. Ya, estos son no los, parece el 2020. Sí que son los números irracionales. Sí.
Sí, no. La pregunta por cómo hacer pasar el camello por un ojo por el agujero de una aguja tampoco está, ¿no? Es un problema matemático también. Dios, por Dios. Sí. Dios es un problema matemático, entonces, ojo Arjona ahí, Sí. Se viene la canción. Sí, o sea, que sea en el 2020 igual llama la atención, creo yo. Sí. Especialmente por lo que ha pasado, ¿no? O sea, esto es como muy del 2000, ¿no? O sea, o incluso los 90, este tipo de polémicas. Pero sin embargo, en las 3 comunas, en el distrito 11, suceden estas cosas y que son interesantes igual, ¿no? Claro, que hablan del estado emocional y mental de cómo se está educando la élite. La clase alta, porque como tú decías, este era, claro, siempre fue de cura, ¿no? Pero en algún momento fue progre y mira en lo que se está convirtiendo, ¿ah? Claro. Esto está a la derecha de la derecha, ya casi a esta altura, ¿no? En términos valóricos. Ahora tuvo que... Si está la señora Bolsonaro, imagínate. Tuvo que regular Hall, tuvo que regular. O sea, el mismo, nosotros publicamos esto el sábado y el domingo ya había una carta diciendo que no, que iban a hacer unos murales donde todos pudieran, digamos, sentirse representados, que ahí se iba a cortar, se iba a posponer los cursos de abstinencia sexual. O sea, se iban a abstener del curso. Así que la señora Vigil se quedó sin pega. La dejamos sin pega. Muy bien. ¿Viste que sirve el periodismo independiente? Sí, pues. Por lo menos para que los niños... Vámonos con la siguiente noticia, ¿no? La siguiente reportaje, la siguiente reflexión que nos trae también Interferencia.cl. Y oye, tiene que ver con esto. Esto es una seguidilla, ¿ya? Sí. La semana pasada hablamos de las jubilaciones del Senado y ahora ustedes dicen que el Senado gastó, déjame, estas cifras son increíbles, 23,5 mil millones de pesos, lo voy a repetir, 23,5 mil millones de pesos en 6 años en beneficios salariales complementarios para funcionarios, nota de Camilo Solís. Estos son grandes gastos del Senado, ¿no? Sí. Y el monto corresponde a la asignación de complemento de jornada, una especie de sobresueldo legal acordado por el Senado en 1994, el cual abulta los ingresos de funcionarios de esta corporación. Gabriel Valdés. Oye, qué increíble. El conde. 23,5 mil millones en 6 años. En 6 años, imagínate los 90 para adelante. No, es impresionante. ¿Qué tiene que ver acá el conde? Él fue él era presidente del Senado cuando se aprobó este bono. Pero eso fue hace mucho tiempo. Se fue hace mucho tiempo, sí. Fue cuando empezó la democracia. Sí, claro. Sí. Lo que pasa es que curiosamente nunca se ha tocado el Senado como institución, ¿no? No son la Cámara de los Lores, po, claro. Si eso es el Senado, po. Sí, claro. Y donde se toman decisiones, la cocina, ¿no? Pues ahí se la Real One. Ahí es de verdad. Eran 38, ¿cuánto eran? 44 son. No ahora, sí, pero en su momento. Sí, claro. Y más los designados en su momento y todo. Así que se jugaban un cacho y se ponían de acuerdo. Y los funcionarios además con un tremendo sueldos y tremendas granjerías, ¿no? Claro. Entonces tú estás desarmando algo medio de una estructura que viene de la época de la transición y que ya no corresponde, ¿no? Y bueno, veamos si existe el Senado después de la convención constituyente. Yo, viendo este tipo de cosas, yo me pregunto si realmente es necesario una institución como el Senado que es contramayoritaria. Oye, ahí está la cifra, no hay error, ahí está la cifra ahí en el GCA, 23 mil y medio, ¿no? 23,5 mil millones de pesos en 6 años. ¿En qué consistían estos beneficios? ¿Son todo legal esto? ¿Está todo legal? Todo legal, es todo legal, son sobresueldos legales, o sea, son gratificaciones, bonos que te llegan por ser, digamos, o sea, no es parte de tu estructura de salario. Aquí hay un poder fáctico importante esto que se llama Senado hoy, ¿no? Y como tú dices, hay que repensar todo esto, ¿no? Si vamos a necesitar 2 cámaras en un Chile que venga, o con una cámara basta, como en muchas democracias, ¿no? Hablamos de Israel, por ejemplo, de las democracias nórdicas también tienen una cámara, en fin, ¿no? ¿Y quiénes acceden a estos cargos? Nueva también, Zelanda. ¿no? ¿Quiénes? O sea, esto tendría que estar regido por la alta dirección pública, con todas las reformas que además requiere la alta dirección pública. Porque ¿por qué va a llegar alguien, digamos, o sea, yo no digo que la pega técnico-jurídica no sea difícil, ¿no? Pero no me parece que sea una pega como para que los contribuyentes tengamos que desembolsar esa cantidad de dinero. No, y se está discutiendo un sueldo mínimo, ¿no? Que dicen a ver a cuánto llega y tenemos otro tipo, desde el Estado, ¿no? De empleados que ganan esta cantidad de dinero, ¿no? Es una burla también hacia la desigualdad que tiene el Chile. La desigualdad cuando se proviene desde el Estado es aún peor, ¿no? Este grado de desigualdad
Oye, este grado de inequidad. Y los funcionarios están indignados, pues esa es la otra, porque les quieren cortar estos beneficios y se están indignados. Pues. Entonces, tampoco entienden mucho dónde están parados. Claro, por supuesto. Esto va unido con otra nota que ustedes tenían la semana pasada, sí, ¿no? Y que la tenemos ahí, que tiene que ver con lo que se pagó en jubilación, ¿no? La dulce jubilación, los abultados dineros que funcionarios del Senado reciben al retirarse, ¿no? 5.300 millones recibieron 71 funcionarios del Senado al retirarse entre 2015 y 2020. Mismo periodo. En ese periodo corresponden a leyes de incentivo también. Todo esto es legal, todo esto quedó cocinadito, todo esto es legal, quedó amarradito. Todo esto es legal, pero ya sabemos que lo legal y lo legítimo están divorciados hoy día en Chile, o distanciados. No todo lo legal es legítimo, ni todo lo legítimo es legal. Exacto, son dos palabras que aprendimos también a separar con todo esto, ¿no? Sí. ¿Qué dicen dentro del Senado? ¿Qué más trae esta nota? ¿Cómo justifican esto? No, o sea, han sido derechos adquiridos, ¿no? Ha sido parte de negociaciones anteriores, hay un trato también laboral detrás de eso, son acuerdos, ¿no? Entonces, de alguna manera, los funcionarios se sienten amenazados por este tipo de cambios, pero lo que no ven es que es bien probable que se acabe la gallina de los huevos de oro, porque este tipo de cosas deslegitima una institución como el Senado, que yo creo que de todas maneras hay que discutir. O sea, me imagino que los constituyentes están sacando nota de esto, ¿no? Están viendo, oye, mira acá, es lo que está pasando. ¿Cuánto? Claro. Y las constituyentes que van a hacer esto, y pueblo originario, en fin. Claro, no estamos discutiendo el sueldo mínimo, la AFP, y ahora también hay un escándalo porque a una machi no la dejan tener dos personas que la asesoran dentro de la convención cuando tienes estos gastos en el Senado. Entonces, o sea, las personas que van a hacer la convención no pueden tener asesores y tienes funcionarios que gastan, digamos, como si fueran una gran empresa. ¿Se sabe cuántos funcionarios son? En la nota anterior hablamos de 71 fueron los que recibieron ese tipo de beneficios de jubilación. Claro. Las cámaras funcionan como corporaciones, ¿verdad? Sí. Son corporaciones con sus propios reglamentos. Sí. Y esos reglamentos los votan obviamente los senadores del momento y la senadora. Sí. O sea, esto fue votado dentro de... Y hay una ley orgánica también. Hay una ley orgánica de funcionamiento del Senado, que habría que revisar. La ley orgánica que ellos mismos se pueden poner de acuerdo, si necesitan votos quórum alto. Sí, seguramente, claro, obviamente sí, la ley orgánica claro. la ven ellos mismos. Sí, pues cuando se han subido el sueldo ha sido leyes, porque claro. Han sido leyes. Qué bonito que exista eso, ¿no? Que se pongan de cuando acuerdo. Se lo bajaron también. Cuando se pongan... Sí, pero pucha que costó. Sí. Oye, interesante la mirada, como tú dices, de ahora que estamos pensando cómo debería ser nuestro próximo Parlamento, ¿no? Sí, claro. Cómo debería ser la orgánica también de ese Parlamento. No solamente la ley que tiene que... Cómo se llena ese Parlamento, si va a ser, me imagino, paritario de aquí en adelante. Lo paritario llegó para quedarse. Pero también si va a tener escaños reservados y también si va a tener dos cámaras, ¿no? Sí, oye, y además hay una cosa. ¿Qué pasa si es que la convención dice que va a ser unicameral? ¿Qué va a pasar con los senadores que se eligieron en esta elección? Claro. Van a estar 8 años, va a haber una ley transitoria de 8 años para 8 o pasarán a sumarse al otro mientras dure su periodo y de ahí el quórum se bajará a la hora. O van a hacer todo lo posible para que hayan leyes, digamos, transitorias y que a lo mejor duren 8 años. O sea, es absurdo, ¿no? Es absurdo. No, todo está por escribirse y eso es lo lindo, y también ver si vamos a seguir, como tú dices, con dos cámaras, ¿no? Y con este tipo de noticias que trae Interferencia.cl, 23,5 mil millones de pesos gastados en 6 años. Solo en 6 años. Ni siquiera estamos hablando de los 90 en adelante. Muy bien. Sigamos con las maldades de Interferencia.cl, reflexiones también que nos traen semana a semana, y es esto, ¿no? Sobre el asesinato de Manuel Rebolledo. Tribunal considera que Infante de Marina no es peligro para la sociedad y rechaza prisión preventiva, nota de Maximiliano Alarcón. Esto pasó después del estallido social. El Ministerio Público reformalizó al funcionario de la Armada, Leonardo Medina Caamaño, por el delito de homicidio. Sin embargo, la jueza Humilde Silva Gaete no accedió al cambio de medida cautelar en contra del imputado, por lo que seguirá con firma mensual. Claro, todo esto tiene que ver, me imagino, con la doble lectura del estallido social, ¿no? O sea, las cautelares para los que quemaron un banco son todas, y para un tipo que asesinó a otro. O sea, yo les recomiendo a los lectores que entren a la nota y entren al video y vean el video, porque el video es súper decidor. O sea, tú ves cómo el tipo acelera cuando pasa el manifestante. Entonces, cuando ya tienes incluso la evidencia ahí, cuando ya ves un ímpetu homicida, digamos, claro, a menos que creyera que si lo atropellaba iba a dejarlo
como si fuera un palitroque, ¿no? O sea, a menos que estuviera fuera de sí o drogado o algo, pero es imposible pensar que alguien que conduce de esa manera y que atropella a alguien de esa forma no sea digamos... ¿y cómo no va a ser un peligro para la sociedad alguien que es capaz de hacer eso en algún cierto momento? Hablamos con el abogado querellante a raíz de esta conversación que vamos a tener y dijo lo siguiente, ¿no? Que representa a la familia. Ahí está y lo conversamos, Andrés. Nosotros estamos conformes, en primer lugar, en lo que se refiere a la actuación del Ministerio Público, que ha formalizado al imputado en la causa, don Leonardo Medina, como autor de delito doloso de homicidio. Es el planteamiento que nosotros como querellantes siempre hemos tenido en el proceso, en la investigación, y la Fiscalía ha adherido a nuestra postura luego de allegar diversos antecedentes a la carpeta investigativa, diversas diligencias que han tomado tiempo, pero que nos dejan conformes. El día de ayer se llevó a cabo la diligencia de formalización de investigación por delito doloso de homicidio. Lamentablemente el tribunal no acogió la petición de la Fiscalía y de los querellantes de decretar la prisión preventiva del imputado, pero creemos apelar de esa resolución, estamos en plazo para hacerlo y lo estamos analizando para determinar su procedencia y viabilidad. Muy bien, Nelson Villenas, ahí está el abogado. Entonces aquí uno se cuestiona y se pregunta, bueno... No lo han dado de baja. ¿Son o no son presos políticos los jóvenes que están con pruebas laxas? Más de un año, algunos tuvieron más de un año, 3 meses, y después el Estado les dice, chuta, sabéis que las pruebas no eran buenas, los sentimos, salgan el libre, ¿no? Y estuvieron más de un año, siguen ahí todavía algunos. Hay 2 varas para medir, que, o sea, los cabros del estallido social se van a escapar del país. ¿De dónde, digamos? O sea, van a estar prófugos toda su vida por quemar una banca. No, o sea, evidentemente hay dos varas para medir. Indigna. Sí. ¿Y este Leonardo Medina, sigue la Armada, me dices tú? ¿No ha sido dado de baja? No ha sido dado de baja todavía. ¿Ya? Porque están a la espera de las sanciones de los tribunales. Ustedes lo juntan en la nota, esta foto. Él es, claro. Este es Leonardo Medina. Él es el chofer de ese vehículo de la Armada que termina quitándole la vida a Rebolledo. Y vean la imagen, sí, es clarita. Todo sí. se junta, lo político, el clasismo también, por supuesto, ¿no? Porque si esto lo hubiese hecho con alguien del barrio alto, de la clase alta, no hubiese pasado lo mismo, ¿no? Ah, no, por supuesto. Y de regiones, y segundo, de la Armada. Esto es un caso emblemático de derechos humanos por la brutalidad y por la imagen, ¿no? O sea, el atropello es inexcusable. Entonces... Bueno, no sé qué habrá visto la jueza, ¿no? en todo esto, ¿no? Ahí se puede. Este es el video que ustedes juntan, ahí está el atropello, ¿no? Claro. Bueno, lo sentimos por las imágenes duras, ¿no? Pero había que mostrarlas porque esta es la verdad, ¿no? Sí, esto es lo que pasó. Esto es un vehículo del Estado conducido por un agente del Estado que atenta de esta manera contra un ciudadano provocándole la muerte. Ahí lo ves, ¿no? O sea, ves como claramente lo apunta. Contamos con la gentileza de la familia también. Tú ves como claramente lo apunta y lo mata. Esto es un asesinato de Estado. Es claro, por supuesto. La diferencia es que es un vehículo y no una pistola, eso es todo. Pero es un vehículo usado como un arma. Claro, claro que sí. A la velocidad que iba. Buscándolo. No sé, o sea, a mí por lo menos, yo no soy perito, pero me parece que no. O sea, vean, el video es clarísimo. ¿Y la Armada qué ha dicho al respecto? Nada, lo que dicen siempre, ¿no? Que están a la espera de que los tribunales sancionen y que se establezca después de estas imágenes no ha hecho nada. No dijeron nada en su momento, ¿no? Sí, por eso es que ha sido un caso señero de violación a los derechos humanos en Chile. Claro, esto fue la población Libertad, ¿no? Al frente del recinto pesquero, ahí en Talcahuano, en la región del Biobío. ¿Qué dicen los peritos al respecto, ¿no? Después de 20 meses esperando esto? Bueno, yo creo que, imagínate que hasta ayer era cuasi homicidio, o sea, como que poco menos que se me cruzó y ahora por lo menos el tipo está procesado por homicidio. O sea, imagínate no hubiese existido esta imagen. No, pasa absolutamente ¿Hasta dónde hubiesen mentido? ¿No? Absolutamente piola. Hubiese pasado absolutamente piola. Como tantas otras imágenes que han demostrado la violación, que yo hasta la altura ya uno piensa si son o no son sistemáticas, ¿no? Porque esto fue un caso aislado. Y no solamente de una rama entonces de la Fuerza Armada y de Orden. Carabineros también
tiene actuaciones. No, es brutal, es brutal. Los celulares, digamos, y las cámaras que en general han logrado, digamos, establecer algo que es indesmentible, ¿no? Que son la sistematicidad de estas violaciones de los derechos humanos, y no pararon. Fueron desde que empezaron hasta marzo, que llegó la pandemia, ¿no? No paró. No paró la violencia policial con resultados de lesiones y muertes. Y este sujeto ni siquiera está detenido en un cuartel de la Armada, nada. No, creo que tiene arresto, no, ni siquiera arresto domiciliario, creo que ni siquiera. Habría que chequear, pero no, o sea, lo que está pidiendo es prisión preventiva, eso es lo que está pidiendo. O sea, no está en prisión preventiva. No está en prisión preventiva. Impresionante. Sí. Impresionante. O sea, después de 20 meses de esta muerte, ¿no? De este atropello, han pasado 20 meses. Sí, así es. Bueno, veamos qué pasa, ¿no? De aquí en adelante, qué pasa con estas autoridades, qué pasa con este gobierno, ¿no? Porque esto puede ser visto en una corte internacional de derechos humanos, ¿no? Pero sin duda, esto va a ser parte del legajo de pruebas fehacientes e irrefutables de las violaciones de los derechos humanos. O sea, están ahí, ¿Qué más se puede decir, no? Bueno, toda la fuerza, ¿no? Para la familia de Manuel Rebolledo, ahí está en la foto y bueno, gracias al abogado por habernos dado esta declaración y bueno, ojalá que se llegue realmente a un punto de justicia, y también toda la fuerza para muchos jóvenes que están aún detenidos, ¿no? Sí. Con pruebas. Oye, y aunque ese joven hubiese estado tirándole molotov a algo, igual no puede asesinarlo. Es que no puede ser. No. Es que me quedé impactado con la imagen, no la había visto. ¿No la había visto? No, impresionante. Sí. O sea, uno esto lo vio en dictadura, yo fui estudiante en dictadura. O se parecen a las escenas de Colombia, ¿no? Que donde renunció el director de Derechos Humanos de Bogotá. Renunció porque no podía contener la violencia como sucedió en Colombia con el gobierno de Duque. Por lo menos tuvo la dignidad de renunciar. Pero se parecen a las imágenes de Colombia. Esto no diferencia mucho de lo que ha sucedido en Colombia. O sea, esto... Donde, ojo, ahí desapareció, es peor. En Colombia la situación es peor. No, pero acá... Pero no es muy distinto. Mutilados, torturados, gente que fue quemada, que no se sabe en qué circunstancias. Y la rebaja de heridos oculares de 460 a 170. El INDH prestándose para esto. Nico, ¿qué explicación ha dado frente a todo esto? Bueno, yo creo que el INDH es otra institución que debiera ser repensada en la Convención Constituyente. Pero obvio, una vergüenza cómo se ha manejado ese INDH. Tiene que ser verdaderamente autónomo, no en esta lógica binominal donde la mitad para la Concerta y la mitad para... Que existe DC, Mico es DC, pongamos un DC. No, tiene que ser gente realmente que entienda esto, ¿no? Que tenga la sensibilidad y que entienda el poder para salvar vidas que podría tener un Instituto Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Ahora, el INDH apoyó esta causa, para ser justos, y el abogado está conforme con lo que hizo el INDH en esta causa. Pero lo del tema de las heridas oculares, pero es que le han tratado de echar la culpa al PC de lo que... Eso es súper interesante, porque le trataron de echar la culpa al PC de una operación para bajar a Mico, cuando yo he explicado 20 veces cómo surgió el tema de los heridos oculares. Nosotros buscamos el dato para hacer la lectura de los números que no iba a decir Piñera en su cuenta presidencial. Oye, Andrés, y aparece, digamos, ante los ojos de los periodistas que le rebajan el número. Entonces, esto no es una operación. Es que no apoyar este caso con estas imágenes es un desde. O sea, ya mejor... No, fuera, por supuesto. Sí, no, por supuesto. O sea, obvio que tiene que apoyarlo, ¿no? Sí. Es como, y hacerlo bien. Si no, ¿de qué sirve, no? Sí. Muy bien. Vámonos con otra nota que trae Interferencia.cl. La reflexión continúa en las casas. Tiene que ver con Ramiro, ¿no? Otra interesante reflexión, ¿no? De esta nota que traen ustedes y la entrevista que le hicieron en la red. La derecha más dura considera que el derecho a informar no es para todos, a propósito de todo lo que ocurre en la ley de medios, ¿no? Sí. Nota del director de Interferencia, Víctor Herrero, una entrevista que fue escrita, ¿verdad? Ustedes mandaban las preguntas y Ramiro respondió desde la cárcel. Vía carta. No le ha llegado ningún problema, ¿no? Bueno, por suerte no está el Consejo Nacional de Televisión aquí detrás de esto, ¿no? No, y le hicimos las contrapreguntas, que no le... Oye, que este ha sido otro show del tema de libertad de expresión, que yo creo que saludo que exista esta discusión, ¿eh? Yo creo que ha sido súper interesante
porque está bien, o sea, a lo mejor tú puedes estar en contra de lo que decía Jadwe de este grupo que decide qué es objetivo o no. Yo creo que eso no es una buena idea, pero ha permitido discutir los verdaderos problemas de derecho de expresión, de libertad de expresión, porque resulta que tienes a Piñera haciendo telefonazo por esta entrevista. Bueno, Piñera cerró el diario del Estado. O sea, Piñera, La Nación. Espérate, cerró el diario del Estado y lo más valioso de un diario, que es su archivo, terminó en manos de una universidad privada. Así es. Y que era de todos nosotros, un archivo centenario. Así que es. terminó en manos de la Universidad Diego Portales. Y el del diario oficial, además, creo que también. Y eso se hizo durante el gobierno de Piñera. Así es. ¿No? Entonces, es la misma hipocresía, ¿no? De decir, Jadwe vulnera la libertad de expresión cuando no vemos como las violentas vulneraciones de libertad de expresión de Chile, que ha ido bajando en los rankings de libertad de expresión. Eso también, ese dato también, ojo. Estos telefonazos de La Moneda, sí, claro. al que pensó que era dueño de Chilevisión y después al que pensó que era dueño de la red, periodistas también que fueron echados de sus medios, ¿no? Después del estallido social. Claro. Entonces, claro, la persecución de qué libertad de expresión me habla, ¿no? Medios controlados por el capital a través del auspicio, en fin. No, vetos, o sea, ¿por qué los periodistas no podemos entrevistar a Ramiro, ¿no? O sea, es absurdo, ¿no? Claro. Nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistarlo y venga, ¿no? Obvio. Ustedes ponen el ejemplo del Mamo Contreras, entrevistado por CNN. Claro. O sea, por supuesto, es un actor que ha sido actor relevante de la historia de Chile. Las preguntas son las que se tienen que hacer y bueno, y no controlamos las respuestas, ¿no? Sí. Esto no es propaganda en favor de Ramiro, sino que es un actor de un momento de Chile que fue muy relevante y que hoy día tiene cierta reverberancia con lo que hay y que con lo que está sucediendo y bueno. Sí. Además tú estás preso, estás privado de libertad, no estás privado de libertad de expresión. Exacto, hay una gran discusión social que viene ahora, sobre todo del espectro radiofónico, que es de todos los chilenos y chilenas, ¿no? Sí. De esos medios puntualmente, los que tienen radio y los que tienen televisión abierta, que son los que les pertenecen a todos los chilenos, el medio por donde va aquello, ¿no? Y eso es una discusión interesante. Sí, pues porque es un bien de uso público. Un holding tiene 11 radios, ¿no? Vendió una, quedó con 10. La Radio 1, ¿no? Que el holding de Iberoamerican Internacional. Y es un bien de uso público, así como el agua, así como la minería, así como el derecho al aire limpio. Eso es el espectro radioeléctrico, que es un bien público. Exacto. Y la otra discusión ¿Por qué no vamos a discutir quién tiene derecho cómo regular el pluralismo en ese espectro? Me parece que... Si el Estado te pasa una concesión, a ti el Estado chileno te pasa una concesión para hacer una radio o para hacer un canal de televisión abierto, bueno, atenta a las leyes del Estado, ¿no? No las leyes del Estado en cuanto a lo que significa un medio de comunicación social en un país y en una democracia, ¿no? El pluralismo que eso debe tener. ¿Cómo se regule eso? Puede ser un Consejo Nacional, etcétera, ¿no? O sea, ahí habría que verlo, ¿no? De la mejor manera hay que ver cómo lo hacen otras democracias, no estamos inventando la rueda. Esto también lo tienen otras democracias, repetimos, con aquellos espectros que le pertenecen a todos los chilenos y chilenas, ¿no? Te doy un dato, el comercio de Perú compró un medio de comunicación y en Perú, que es súper al modelo chileno, se le impidió esa compra por temas de monopolio. El comercio que es como el Mercurio del Perú, terminó, digamos, los tribunales terminaron invalidando porque se entiende que la concentración de los medios hace mal a la democracia. Eso es lo que aquí todavía no se ha comprendido. No, claro, se comprende, pero no se quiere decir. O sea, y hay muchos colegas nuestros también, bueno, que también trabajan para algunos de esos medios, que hacen columnas, entre comillas, ecuánimes, ¿no? Buenistas. Sí, bien pensantes, ¿no? Entonces, claro, la discusión está abierta y qué bueno que sea así de alguna vez por todas, ¿no? Para lado y lado. Muy bien, vámonos con otra nota que trae interferencia.cl. La alcanzamos, ¿verdad? Sí, nos queda tiempo. Nos quedan 6 minutos todavía. La vida eterna, 6 minutos. Mineduc no informa de expulsados por aula segura en 2020 a Defensoría de la Niñez, a pesar de reiteradas solicitudes, ¿no? Esto es la cartera de Educación, nota de Diego Ortiz, siendo que la ley de la nota obliga a la cartera a informar expulsiones de estudiantes menores de edad a la Defensoría, ¿no? Algo que el Ministerio cumplió el 2019, 722 alumnos indicados, ¿no? Pero no ha reportado las del 2020. ¿Qué tal? Y esto, por ley, como ustedes dicen, tiene que hacerlo. Sí, tiene que hacerlo, pero no hay reglamento. Que a veces tú te puedes escudar en eso. Tú dices, tienes que informar, pero no dice cómo, ni cuándo, ni con qué frecuencia. Y entonces eso, de alguna manera, permite
que tú generes una zona opaca en eso. En algún momento lo van a tener que hacer. Pero claro, lo van a hacer cuando empiece la presión, pues cuando empiecen los medios a publicar este tipo de faltas en las cuales se encuentran el Ministerio, y pasa lo mismo con el Ministerio de Salud, pues, o sea, no entregan los datos, van presionando, el Consejo de la Transparencia pide, saca resoluciones, no las cumplen, y esto es lo mismo, ¿no? Al final es la presión política, la presión social, la presión de los medios las que termina, digamos, obligando a las autoridades a cumplir con su deber. ¿Y la Defensoría de la Niñez en qué contexto pide estos datos? Porque estos niños, adolescentes, como el joven Jadwe, son el digamos, joven del anuario. Sí, claro, son menores de edad, ¿ya? Y ellos son procesados por una ley que los criminaliza, ¿no? Y que les permite a los rectores expulsarlos expeditamente, ¿no? Entonces, de alguna manera, la misma ley, que algo de racionalidad tenía, muy poco, pero por lo menos entendía de que tenía que haber una mirada a la Defensoría de la Niñez, ¿ya? Para ver que, digamos, para una especie de supervisión no muy clara, porque no tenía muchas atribuciones, pero por lo menos para que estuviera, digamos, la consignación de los casos por parte de la Defensoría de la Niñez, para ver qué podía hacer ellos con esos datos. En el 2020 se las entregaron, fueron como, no me acuerdo el número, pero no fueron muchos los casos de expulsiones, porque no tenían las pruebas, porque fue un desastre. Pero ahora en el 2020 no entregan esa información. Y sabemos que ha habido expulsados, porque por lo menos en Tarapacá hay 2 casos. Eso lo hemos registrado de manera... ¿En pandemia? En pandemia, sí. A lo mejor son por hechos del 2020, se les expulsa del 2019. Anda tú a saber. No lo sé ciencia cierta, pero no está el detalle de esta política pública que es causa bastante inmediata del estallido social, ¿no? O sea, son estos mismos colegios que tú presionaste a las comunidades, claro, que terminaron, digamos, saltándose el torniquete. Entonces, es como la bala de Gabrielo Príncipe al archiduque, ¿no? Entonces, que hay leyes contra menores, en favor de menores de edad de ser expulsados de colegio, ¿no? Claro. Son menores de edad, más allá, ¿no? Claro, claro. Imagínate el país que había, ¿no? Donde eso se veía como algo razonable. Donde, bueno, por suerte terminó saliendo Alessandri y la Cubillos de esos cargos que fueron los que más apretaron ese mono del aula segura, pero nosotros vamos a insistir con esto porque... Son los jóvenes que propiciaron este cambio que estamos viviendo hoy día como sociedad, ¿no? Sí, pero nosotros vamos a seguir con este tema, como te decía, porque nosotros ha sido súper simbólico, ¿no? Está en el centro y en el corazón del estallido social y del tema educacional, que ha sido también el que ha llevado el malestar de alguna manera en este país y que ha producido el cambio social. Entonces es muy relevante saber qué pasó con esos chicos, por qué los expulsaron, fue injusto o no fue injusto. Entonces, nada, es parte de nuestra labor seguir ese tema. Don Andrés Almeida, 3 luquitas. Todo esto que trae Interferencia.cl, el periodismo independiente, sí, el periodismo que hace reflexionar también, por supuesto, necesita ayuda. Sí, y crecer, porque nosotros ya queremos seguir ampliando nuestro equipo. Somos un equipo pequeño. Si tuviéramos más periodistas, más temas podemos hacer. De medio, sí, vamos a adquirir. Queremos comprar el Canal 13. Vamos a adquirir Copesa, porque Sayé está en problemas. Está quebrado Sayé. Sí, así que estamos pensando comprar Copesa. Oye, 3.000 pesos entonces es la cuota, el desde para poder... Sí. Un buen regalo también, ya. Sí, también sirve de regalo. Tenemos un sistemita ahí que tú puedes hacer esos regalos de cumpleaños, y bueno, para la Navidad hacemos ahí una campañita también de regalar Interferencia. También tenemos newsletters, tenemos otros sorteos de libros, hay otras cosas también para los suscriptores. Queremos desmentir que usted no es este personaje, ¿no? Que no tiene carrera cinematográfica. Usted nada que ver con este caballero, ¿verdad? Oye, si no está la China y me suben al columpio amigo. No, que aquí hay información de verdad, ¿no? Queremos desmentir que el señor Almeida no tiene nada que ver con ninguna película. Con Loki. Con Loki, es un periodista que se dedica 100% a su profesión. Loki es malo, ¿eh? Loki es malo. ¿Y usted no? Bueno. No más malo que la Chini, no se olviden de la Chini. No la puedo traer al set. Ojo con la Chini, que ya le dije, 5 kilos más la Chini y se los come a todos ustedes en la casa. No, sí, claro. Pero es una gata menuda, es pequeña. Sí, menos mal. Sí. Don Andrés, muchas gracias por haber venido. También hay la fuerza para el equipo, ¿no? Saludos a todos por allá. Nos vamos con Led Zeppelin en su canción de fondo, Eso. Vamos. La canción del inmigrante, Gracias por la sintonía. Conversaciones necesarias en el Chile que estamos haciendo entre todas y entre todos, por la libre expresión y con toda la rabia
de Chini. Ahí está. Contra la maquinaria. Se enojó Chini, se enoja cuando lo escucha usted hablar. Es rockera, mira, si es rockera. Muy bien. Chao, hasta la próxima. Que esté bien.